sola fe, un solo Dios y Padre. Y precisamente por este canto de uno solo, un solo Dios, es que estamos llamados a la unidad. Los cristianos, en primer lugar, para ser signo en el mundo de esa unidad, de ese amor que Dios quiere para toda la humanidad. Celebremos a aquel que vino para hacerlo posible. Nos abrimos a la gracia de Jesús resucitado que nos envió con el Padre el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Bien, con la ayuda de este Espíritu, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos agradecidos, atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos, su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Palabra de Dios. Canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo de los humildes. Dios ama a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: que nadie más coma de tus frutos.
y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre que está en el cielo los perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de compartirles la homilía en estos días escritas para hablar un poquito menos, una aclaración. Conocemos básicamente el episodio central, la expulsión de los vendedores del templo. En el caso de Marcos, Marcos tiene la genialidad de poner esta escena en medio de una historia que lleva 3 días. Llega Jesús a Jerusalén, en el texto que no vemos porque es el que compartimos el Domingo de Ramos, la entrada de Jesús a Jerusalén. Sigue esto que hoy, este evangelio de hoy, y decía que Marcos tiene la genialidad de meter la expulsión de los mercaderes entre este episodio misterioso, simbólico de la higuera. ¿Está? En los otros evangelios no aparece esto de la higuera en el medio, pero Marcos tiene en esta simbología algo muy importante que decirnos, junto con lo que está en juego en el templo. Y ahora compartimos la lectura. El otro dato importante, que a veces si nos perdemos de esto no entendemos nada de la higuera. Dice, este Jesús que está medio loco, ¿cómo le está pidiendo higos a la higuera? Si aclara además que no era tiempo de higos. Bien, la simbología es una parábola, ¿sí? No es un documental, no es una cosa literal. Y por eso nos falta también este detalle. La higuera, si uno lee todo el Antiguo Testamento, la higuera representa a Israel en cuanto pueblo de Dios. A este pueblo se dirige el Mesías. Jesús acaba de entrar a Jerusalén. Simbólicamente uno diría, el Mesías entra a Jerusalén para descubrir los frutos de amor y conocimiento de Dios de su pueblo, la higuera. ¿Está? Pero vemos en el episodio del templo que lo que encuentra es un templo y un culto donde más importante que la misericordia, la fe y la voluntad de Dios son otras cosas, los sacrificios animales. Esto es lo importante. Y de nuevo, ahora ya no hacemos historia de Israel de hace 2000 años ni del templo. Esto es para nosotros hoy y en todos los tiempos. Lleno de hojas y sin frutos es la imagen. Israel, o nosotros, pura apariencia, diríamos. Lleno de hojas pero sin frutos. No hay cabida para una fe convencida, una oración confiada, para el perdón sincero. El culto de Israel, y puede también ser el nuestro, es un culto estéril.
Para Dios no hay estaciones a la hora de la santidad y de dar frutos. Todos los días del año y de la vida. Y por eso tanto a aquellos adoradores como a nosotros hoy nos exige siempre frutos. Lo ha dicho también el Evangelio de Juan 15, ¿no? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, los destiné para que vayan y den fruto y un fruto abundante. Eso es una vida cristiana, dar frutos. Bien. ¿Y qué pasa de lo contrario? Y ya lo sabemos. Es como eso, la vid, que se le cortan las ramas, se tiran, se secan, se queman, no sirven para nada. La inspección del templo por parte de Jesús termina con esa dolorosa comprobación, pero no de hace 2000 años. A veces puede ser el dolor de Jesús comprobando en nuestra vida cosas parecidas. Ellos han transformado la casa de Dios en una cueva de ladrones. La expresión esta de cueva de ladrones es de Jeremías, pronunciada poco antes de la destrucción del templo anterior, que fue casi 600 años antes de Jesús. Entonces, en aquella época, el profeta criticaba la incoherencia. Mirá, 600 años antes de Jesús, lo mismo pasa en tiempo de Jesús, y si te he visto no me acuerdo 2000 años después ahora, ¿sí? ¿Qué criticaba Jesús? Criticaba la incoherencia de la vida del pueblo, la falta de discernimiento, la búsqueda de falsas seguridades. ¿Te acordás ayer lo de el manto del ciego de Jericó? Todas las seguridades del ciego en ese manto la tiró porque Jesús alcanzaba y sobraba para sentir una vida segura. Esas falsas seguridades, la práctica extendida del comercio, de la fe como un comercio. Por eso con la expulsión de los vendedores, Jesús hace una acción profética cargada de simbolismo. Jesús demuestra que nada ha cambiado en Israel. Y yo me pregunto, ¿habrá cambiado algo en nosotros hoy? Nada ha cambiado en Israel. Si desde hace tanto tiempo, ya en épocas de Jeremías, el pueblo adora a un Dios justo y misericordioso, pero la pregunta es, ¿y entonces si adora a un Dios justo y misericordioso, ¿por qué no practicamos la justicia y la misericordia? Por eso se saca a Jesús, por nuestra hipocresía. Y nos puede pasar hoy, que a lo mejor vamos a misa, rezamos el rosario y no sé cuánto, y hasta quizás demos una limosna, pero en esencia nuestra vida no ha cambiado, no marcamos diferencia en este mundo. ¿Ven? Cuando contamos con toda la gracia para dar vuelta la realidad de este mundo. Por eso, siempre fue, es y será un peligro real llenar nuestra vida de hojas, la apariencia, pero sin ningún fruto, o peor, llenarnos de frutos prohibidos, que sería mucho peor. Quien ha sido hecho templo vivo de Dios, y esa es la otra metáfora detrás del templo. El templo es el cuerpo de Jesús, por lo tanto el templo somos nosotros. Quien ha sido hecho templo vivo de Dios se deja habitar por el Espíritu Santo. Es Él el que nos hace fecundos en santidad y en amor al prójimo. Pidamos esto como gracia, de no ser una higuera llena de hojas, emperifollados, de afuera nos vemos perfectos, que cumplimos un montón de cosas, sin embargo, no damos los frutos que Dios espera. Lo pedimos, somos frágiles, pero a pelearlo. Nadie dice que sea fácil, pero con la gracia de Dios es más que posible, es necesario. Presentemos el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de nosotros. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Por siempre, Señor. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de entrar de lleno a la plegaria, al hacer esta última oración y junto con la homilía y el Evangelio de hoy, en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pienso en este Jesús que debe haber sacado el látigo, lo debe sacar siempre con nosotros los cristianos, sobre todo porque no damos este fruto grande. Se están dando muchos frutos, pero ¿cuántos nos faltan? Frutos de la unidad de todos los cristianos, de todos sus discípulos, de toda su familia, de los que creemos en Él. Este es quizá el principal fruto que le estamos debiendo juntos al Señor. Todas las iglesias o denominaciones cristianas. Por eso a pedirlo con mucha fuerza. Esto que a lo largo de la historia nos ha ganado los intereses políticos, económicos, las peleas y las disputas teológicas, dejarnos influenciar por el rey de turno, pecado, pecado. Lo ponemos hoy y siempre aquí en el altar, lo pedimos como gracia. Esto mismo que acabamos de pedir, que el Señor conceda a su iglesia este fruto exquisito, tan necesario, que es un don de Él, de la unidad y de la paz. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has guiado al conocimiento de tu verdad para hacernos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado en todos los hombres tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad en la diversidad de tus dones, que habita en tus hijos de adopción y anima y conduce a toda la iglesia. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos con alegría cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Que todos seamos un solo pueblo para gloria tuya. Que todos seamos un solo pueblo para gloria tuya. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, las intenciones de esta comunidad, de esta parroquia del Perpetuo Socorro, las intenciones de sus bienhechores. Te presentamos la acción de gracias por tus hijos que celebran la vida, de Victoria Money, de Vicky, de una amiga muy especial, de Rosita Sueiro. Feliz cumple, Rosita, sé que sigue la misa, por eso la saludo por aquí. Te ahorraste por la pandemia por lo menos 21 tirones de orejas, ¿sí? Así que en algún momento nos pondremos al día. Padre, te confiamos de manera muy especial, como siempre, como en cada Eucaristía, la salud de tus hijos enfermos de COVID y de todas las enfermedades. De Juan Cruz, Teresita, Marta y Jair, de Néstor, del padre Omar y el padre Lalo, de Juan Laurita, de Miriam, Jonathan y todos los que se confían a nuestras oraciones. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente Bianca, Silvia, Rubén, Griselda, Miguel Ángel, los difuntos de nuestra comunidad parroquial, familiares, amigos, vecinos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias a Dios, le damos gracias que nos envió su Espíritu, sino como dice Pablo, no podríamos decir Abba, llamar a Dios Papá. Y esa es la oración que compartimos ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor resucitado esté con todos ustedes. Aquellos que pueden en casa seguramente se acercan un poquito más a saludarse por la paz. Los demás nos miramos y sobre todo dejamos que Él nos mire y nos haga uno como el Padre y Él. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, que nos invita una vez más a dar frutos, confiado en su fuerza. Y aunque somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, como Él termina hoy en el Evangelio, hay que rezar como sabiendo que uno ya tiene lo que está pidiendo. Y no se refiere a sacar el kini, no. Se refiere precisamente a poder ser uno santo, a dar frutos de amor y misericordia, de justicia. Eso es el eje de la oración cristiana. Todo lo demás el Padre lo conoce. Que necesitamos trabajo, que necesitamos salud, que necesitamos esto, eso ya lo sabe. Si vivimos lo otro, todo eso otro viene por añadidura. Eso es todo lo que hoy nos recuerda en el Evangelio el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y ayúdame a dar los frutos adecuados, a no conformarme con llenarme de hojas de apariencia, pero no dar frutos de amor y de justicia, de misericordia. Te lo pido con fe. Yo no puedo, vos podés en mí.
como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes. Descienda en abundancia la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Hoy a la entrada, y lo recordaré de nuevo a la salida, un canto que es muy común en el seminario, en algunas iglesias por ahí más que tienen mucha más cultura musical, y ciertamente cuando uno va a la catedral, es un canto que nos recuerda este evangelio y esto que pedimos esta semana, y que lo anuncia también la palabra de Dios, Pablo, y se volvió canto, esto que hice a la entrada. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.